buenos días a todos los estudiantes. Una vez más, les doy la bienvenida al canal Aprende Matemáticas Paso a Paso. Soy María Elena, su profesora virtual, y hoy vamos a continuar el estudio de las funciones. Vamos a estudiar las funciones logarítmicas. Bueno, pues las funciones logarítmicas son las funciones inversas a las funciones exponenciales que ya estudiamos en clase. Vamos a ver por definición que y igual al logaritmo de x en base a implica que a la y es igual a x, donde debe cumplirse la condición que a es mayor que 0 siempre, distinto de 1, y que el argumento x debe ser mayor que 0. Analicemos. Aquí x es el argumento del logaritmo y a es la base del logaritmo. Siempre se cumple que a la y es igual a x. Es importante que ese ciclo se cumpla. Lo vimos en las propiedades del logaritmo. Por ejemplo, cuando vamos a calcular logaritmo de 8 en base 2, esto es igual a 3, porque precisamente 2 a la 3 es igual a 8. Es decir, implica que cuando elevo la base a 3, esto me da como resultado el argumento 8, porque la definición de logaritmo es encontrar el exponente al cual yo elevo la base para que me dé el argumento. Y vamos a analizar en la clase el comportamiento de algunas funciones logarítmicas. No las vamos a poder ver todas, pero sí vamos a ver las fundamentales. Por ejemplo, la función y igual logaritmo de x en base 2. Ya la tienen en pantalla la gráfica. Es una función que vamos a analizar algunas de sus propiedades, como hemos hecho en las clases anteriores, como dominio, rango, crecimiento. Ya todos conocemos que el dominio son todos los valores de entrada, es decir, todos los valores de x. Pero como la función logarítmica cumple la condición que el argumento tiene que ser un número mayor que 0, eso quiere decir que el argumento de un logaritmo jamás, escúchenlo bien, jamás puede ser ni 0 ni un número negativo, porque sencillamente el logaritmo de 0 o de un número negativo no existe. Luego, el argumento tiene siempre que ser un número positivo. Si esto es así, que los valores x tienen que tomar siempre valores mayores que 0, entonces en el dominio solamente están incluidos los números mayores que 0. Por tanto, el dominio de una función logarítmica es los números que van desde 0 sin incluir, mírenlo aquí porque si no pusiésemos un corchete, hasta más infinito. Ese es el dominio de la función que tienen en pantalla, como pueden estar ya viendo. Bien, después de analizar el dominio de la función, vamos a analizar el rango. El rango todos conocemos que son los valores de salida, es decir, los valores que toma y cuando vamos evaluando la función. Pues si el dominio son todos los números reales mayores que 0, es decir, de 0 más infinito, vamos a decir que el rango de una función logarítmica son todos los números reales. Porque a medida que vayamos dando valores a la x, obtenemos cualquier valor para los y. Vamos a ver ejemplos. Y es igual a logaritmo de 1/8 en base 2. Bueno, pues podemos decir entonces que el logaritmo de 1/8 en base 2 es igual a menos 3. Como pueden ver, el logaritmo de 1/8 en base 2 es igual a menos 3. Y menos 3 es un número negativo. Eso quiere decir que ya estamos obteniendo valores de salida negativos. Porque sencillamente, haciendo cumplir el ciclo de la definición del logaritmo, 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 a la 3. A la menos k es igual a 1 sobre a la k. Recordemos esta propiedad de las potencias. Todo número elevado a un exponente negativo es igual a 1 sobre el número, pero con exponente positivo. Y haciendo cumplir esta propiedad de las potencias, 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 a la 3. Y 1 sobre 2 a la 3 es igual a 1/8. Luego entonces, el logaritmo de 1/8 en base 2 es igual a menos 3. Pero si analizamos el logaritmo de un medio en base 2, vemos que esto es igual a la menos 1, porque 2 a la menos 1 es igual
a 1 sobre 2, que es igual a 1/2. Se cumple entonces que 2 a la menos 1 es igual a 1/2. El logaritmo de 1 en base 2 aquí es igual a 0, porque 2 a la 0 es igual a 1, por propiedad de los logaritmos fundamental. Logaritmo de 2 en base 2, la propiedad del logaritmo de la base es igual a 1, porque 2 a la 1 es igual a 2. Y así vemos cómo los valores de salida pueden ser negativos, pueden ser 0 y pueden ser números positivos. Eso quiere decir que el rango de la función f en x igual logaritmo de x en base 2 son todos los números reales o el intervalo de menos infinito a más infinito. Y vamos a analizar ahora la monotonía, es decir, el crecimiento. Muy fácil, porque ya lo vimos en las funciones exponenciales. Siempre que la base es mayor que 1, la función es monótona creciente. Aquí se cumple esta propiedad, a pesar de ser funciones inversas, sí se cumple. Que si la base es mayor que 1, entonces la función, como lo pueden ver en la gráfica que está en pantalla, es monótona creciente en todo su dominio. Por tanto, analizando, la base es igual a 2 y 2 es mayor que 1. Luego, como A es mayor que 1, la monotonía es creciente en todo su dominio. Vamos a ver el límite en los extremos de esta función. El límite cuando x tiende a 0 de la función logaritmo de x en base 2, vamos a ver que cuando la función se acerca a 0 por la derecha, el límite tiende a menos infinito. Lo están viendo en la gráfica de la pantalla. Y cuando el límite de x tiende a más infinito, la función logaritmo de x en base 2 tiende a más infinito. Veamos la intersección con los ejes. Para analizar la intersección que tiene la función logarítmica logaritmo de x en base 2, a la variable y le tenemos que dar el valor 0. Vamos entonces a analizar si es y igual a logaritmo de x en base 2. Vamos a darle a la y el valor 0. Logaritmo de x en base 2. Se cumple entonces que 2 a la 0 es igual a x. 2 a la 0 es 1. Luego el punto de intersección con el eje x es 1,0. Ese es el punto de intersección con el eje x. Con el eje x. Ahora, para analizar el punto de intersección con el eje y, hay que darle a la x valor 0. Pero ¿qué ocurre con los logaritmos? Que el argumento x nunca puede hacerse 0, tiene que cumplir la condición de ser mayor que 0. Por tanto, como el argumento de un logaritmo nunca puede ser 0, ese valor se queda fuera del dominio. Y si se queda fuera del dominio, no podemos hallar el punto de intersección con el eje y porque no existe. ¿Por qué? Porque el valor 0 se queda fuera del dominio de esa función. Vamos a analizar las propiedades de la función y igual logaritmo de x con base 1/2. Ya aquí esta función logarítmica se diferencia de la otra en que la base toma valores comprendidos entre 0 y 1. Recuerden que lo mismo ocurría con la función exponencial. Vamos a ver que las propiedades de esta función continúan siendo las mismas que la función logaritmo de x en base 2, excepto la monotonía, que eso también lo veíamos en las funciones exponenciales, y excepto también el límite. Las otras propiedades se mantienen porque el dominio de esta función continúan siendo todos los valores de 0 a más infinito. Porque, repito, esta propiedad está definida por el argumento y el argumento de un logaritmo jamás puede ser ni 0 ni menor que 0. Siempre tiene que ser un número mayor que 0. El rango de la función continúan siendo todos los reales. Los reales o el intervalo de menos infinito a más infinito. La monotonía, esta ya sí cambia. ¿Por qué cambia? Porque la monotonía está definida por la base. La base A
es igual a un medio. Y un medio está comprendido entre los valores de 1 y 0. Luego, como A está comprendido en este intervalo de 0 a 1, cuando esto ocurre, la función es decreciente en todo su dominio. Veamos entonces la tendencia de los límites, que también cambia, porque el límite del logaritmo de x en base a un medio, cuando x tiende por la derecha a 0, es ahora igual a más infinito. Y eso lo estamos viendo en la gráfica que aparece en pantalla. Los valores de x se acercan a 0, la función tiende al más infinito. Y cuando el límite del logaritmo de x en base a un medio tiende a más infinito, la función tiende al menos infinito. El punto de intersección con el eje x, que sería la otra propiedad, dominio, rango, monotonía, límites y punto de intersección con el eje x. Para y igual 0. 0 es igual al logaritmo de x en base a un medio. Se tiene que cumplir entonces que un medio elevado al exponente 0, aquí es igual a 1. Luego el punto de intersección con el eje x es 1,0. Y como para calcular el punto de intersección con el eje y tenemos que darle a la x valor 0 y no lo permite porque 0 no está en el dominio, igual que expliqué en el ejemplo anterior, por tanto no existe el punto de intersección de esa función con el eje y. Vamos a analizar el comportamiento de la función y igual logaritmo de x más 3 en base 10. Se supone que es en base 10 un logaritmo decimal porque no tiene base. Luego entonces la base es 10. Y vamos a analizar el comportamiento porque esta función es la misma gráfica. Fíjense, la misma gráfica de la función logarítmica, lo único que ha sufrido un desplazamiento hacia la izquierda de ¿cuántas unidades? De 3. Y recordemos que es un desplazamiento hacia la izquierda, pero que continúa siendo la función logarítmica. Nada más que se ha desplazado. Pero que esto sí cambia muchísimas cositas. Miren, el argumento de una función logarítmica tiene que cumplir la condición de ser siempre mayor que 0. Vamos a ver en este caso que para calcular el dominio de la función, cuando hacemos x más 3 mayor que 0, y resolvemos esta inecuación, el 3 que está sumando en el miembro izquierdo pasa restando al miembro derecho. O lo que es lo mismo, resto 3 en ambos miembros, aplicando la propiedad aditiva para resolver una inecuación. X mayor que menos 3. Eso quiere decir que ahora el dominio se ha desplazado de las X a partir de 0 a las X a partir de menos 3. Ahora el dominio es desde menos 3 hasta más infinito. Y ese dominio de menos 3 a más infinito, pues sencillamente incluye al 0 dentro del dominio de esa función. El rango sí continúa siendo el mismo. El rango de f en x son todos los reales o el intervalo de menos infinito a más infinito. Primero vamos a analizar el crecimiento. ¿La base quién es? Bueno, la base es A. Y A es igual a 10. Luego el crecimiento. Como A es igual a 10 y 10 es un número mayor que 1, entonces la función es creciente en todo su dominio. Los límites, vamos a ver el comportamiento de los límites. Cuando el límite del logaritmo de x más 3, x tiende a quién ahora, podrá ser, tiende a ser, no si la función se desplazó hacia la izquierda 3 unidades y ahora todo parte a partir del valor menos 3. Pues cuando tiende a menos 3 por la derecha, la función tiende a menos infinito. Y cuando los valores x tienden a más infinito, la función tiende a más infinito. Y vamos a analizar los puntos de intersección, que sería la última propiedad que vamos a analizar. Puntos de intersección.
y vamos a analizar el punto de intersección con el eje X. Para analizar el punto de intersección de la gráfica con el eje X le tenemos que dar a la Y valor 0, ¿verdad? Luego entonces me quedaría 0 es igual al logaritmo de X más 3. Pero 10 a la 0, que es la base, esto tiene que cumplirse, implica que la base elevada al exponente 0 me tiene que dar el argumento. 10 en este caso, que es la base, elevado a 0, tiene que darme el argumento X más 3. 10 a la 0 por propiedades de las potencias es igual a 1. 1 es igual a X más 3. Y despejando X, el 3 que está sumando pasa restando al miembro derecho. 1 menos 3 es igual a X, y más 1 y menos 3 menos 2, porque el signo diferente se resta y se coloca el signo que acompaña al número mayor de los dos. Ordenando, X es igual a menos 2. Luego, cuando la X toma valor menos 2, el valor que tiene Y es 0. El punto de intersección con el eje X es menos 2,0. Y para encontrar el punto de intersección con el eje Y, le tenemos que dar a la X el valor 0. Pero ahora sí se lo podemos dar. ¿Por qué se lo podemos dar? Porque cuando analizamos el dominio de esta función, que son todos los valores de menos 3 a más infinito, el 0 se encuentra incluido en el dominio de esta función logarítmica. Luego, entonces, ahora sí podemos darle a la X el valor 0. Me queda entonces punto de intersección con el eje Y. Para encontrar el punto de intersección con el eje Y, evaluamos la función para X igual 0. Evaluando para X igual 0, f en 0 es igual al logaritmo de 0 más 3. F en 0 es igual a logaritmo de 3. Y el logaritmo de 3, como tiene base 10, entonces es aproximadamente igual a 0,477. Vamos a poner que es aproximadamente igual. Esto lo buscamos en una tabla de logaritmos, por supuesto. Entonces eso quiere decir que el par numérico es, voy a borrar el crecimiento y parte de los límites para poder ya terminar aquí. Podemos decir que el punto de intersección con el eje Y para cuando X toma valor 0 es logaritmo de 3. También lo podemos escribir cuando X toma valor 0 es 0,477, que es el logaritmo de 3 buscado en una tabla de logaritmos. De logaritmos en base 10, por supuesto. Miren, vamos a analizar el comportamiento ya de esta función que tienen en la pizarra, logaritmo de X menos 2 más 3 en base 10. También es un logaritmo decimal. Vamos entonces a ver que ahora la función logarítmica ha sufrido un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha. Recuerden que cuando está el signo negativo, el desplazamiento es hacia la derecha. Cuando está el signo positivo, el desplazamiento es hacia la izquierda, porque menos por menos, pues da más. Y ha sufrido también un desplazamiento hacia arriba de 3 unidades. Es decir, no solo hacia la derecha de 2 unidades, sino también hacia arriba. Se ha desplazado bastante esta gráfica de la función logarítmica que están observando en pantalla. Vamos a ver su comportamiento. Dominio. Bueno, pues el dominio. Analizamos el argumento. ¿Cuál es el argumento de la función X menos 2? Cuidado con esto. Muchísimo cuidado. El argumento no es X menos 2 más 3. No. Ese más 3 es un coeficiente K que está sumando a todo, pero que para nada pertenece al argumento, ni más K ni menos K, en una función logarítmica ni en una exponencial, significan que pertenezcan. Miren, el argumento de la función logarítmica es X menos 2, y ese patrón es el que yo tengo que tomar, porque si el argumento es mayor que 0, pues para analizar el dominio, tengo que decir X menos 2 mayor que 0. Despejándole en la ecuación, X son los números mayores que 2. Es decir, que ahora el dominio se desplaza 2 unidades. La gráfica no se desplazó hacia la derecha 2 unidades.
Pues ahora los valores X que se encuentran afectados son todos los valores mayores que 2. En el ejemplo anterior se desplazó 3 unidades hacia la izquierda. Pues todos los valores X mayores que menos 3 formaban parte del dominio. Ahora, como se desplazó hacia la derecha 2 unidades, son todos los valores desde 2 hasta más infinito. Hay que tener mucho cuidado. El hecho de que esté sumando 3 no afecta para nada el rango. El rango continúa siendo todos los números reales. El rango de h en x son todos los números reales o el intervalo comprendido entre menos infinito y más infinito. La monotonía para nada se encuentra afectada tampoco. El logaritmo tiene base 10. 10 es un número mayor que 1. Y si a es mayor que 1, la función es creciente en todo su dominio. Monótona creciente en todo su dominio. El comportamiento del límite igual. Límite del logaritmo de x menos 2 más 3, cuando x tiende a quién por la derecha, ¿quién es? El punto clave ahora, 2. Ya no es 0, ya no es menos 3, ahora es 2, porque ahora es la asíntota vertical de esa función. Porque cuando la función no se encuentra desplazada, el logaritmo de x en base 2, la asíntota vertical es 0. Si la función se desplazó a menos 3 unidades hacia la izquierda, la asíntota vertical se desplazó hacia menos 3. Pero ahora, como la función se desplaza 2 unidades hacia la derecha, la asíntota vertical se desplazó hacia 2. Luego, entonces, la asíntota vertical ahora está pasando por el punto 2. Es la pared a la cual se acerca la gráfica sin chocar nunca con ella. Vamos entonces a ver que cuando el límite del logaritmo de x menos 2 más 3, entonces la x tiende a 2 por la derecha, la gráfica tiende a menos infinito. La están viendo en pantalla, están analizándola. Cuando el límite del logaritmo de x menos 2 más 3, x tiende a más infinito, la gráfica también tiende a más infinito. Y ahora vamos a analizar el punto de intersección que tiene esta gráfica desplazada 2 unidades hacia la derecha y 3 hacia arriba en el sistema de coordenadas. Vamos a ver cuál es el punto de intersección con el eje X y con el eje Y. El punto de intersección con el eje X, para poderlo encontrar, para Y igual 0. Eso quiere decir 0 es igual al logaritmo de X menos 2. Ahora, este 3 que está sumando, hay que pasarlo restando. Restando al miembro izquierdo, porque ahí no lo podemos dejar. Ahí tiene que quedarse nada más que en el miembro derecho el logaritmo con su argumento, que en este caso el argumento es x menos 2. Me queda entonces 0 menos 3 es igual al logaritmo de x menos 2. ¿Pero qué base tiene este logaritmo? Base 10. Y para hacer cumplir la definición de logaritmo, 10 a la menos 3 es igual ¿a quién? Al argumento. 10 a la menos 3 es igual a x menos 2. 10 a la menos 3, y lo voy a resolver aquí al lado. 10 a la menos 3 es lo mismo que decir 1 sobre 10 a la 3. 10 a la menos 3 es igual a 1 sobre 1000. Y escrito como fracción decimal, 1 dividido 1000. Esto es igual a 0,001. Luego, ya sabemos que 10 a la menos 3 es igual a 0,001. Veamos entonces. 0,001 es igual a x menos 2. Pero para poder calcular y saber cuál es el valor de x, el 2 que está restando en el miembro derecho pasa sumando al miembro izquierdo, que es lo mismo que decir, aplicando la propiedad aditiva de las ecuaciones, que sumamos 2 en ambos miembros de la ecuación. 0,001 más 2 es igual a x. Y x entonces es igual 2 más 0,001 es igual a 2,001. Y aquí tenemos el valor de x. Luego, el punto de intersección es 2,001
001, punto y coma, 0, porque fue el valor y igual 0. Y así es como calculamos el punto de intersección. Hay que tener bien presente que siempre para calcular el punto de intersección con el eje X, que es el punto de intersección de la gráfica con ese eje, le damos a la Y valor 0. Y para encontrar el punto de intersección con el eje Y, entonces evaluamos para X igual 0. Para encontrar el punto de intersección con el eje Y tenemos que dar a la X valor 0. Pero vamos a analizar el dominio de la función. Ocurre igual que cuando estamos en presencia de la función donde la asíntota horizontal es 0, pero 0 no puede ser el argumento de la función logarítmica. Aquí la función se desplazó hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? 2. ¿Pertenece 0 al dominio de la función? No, la función está desplazada. Luego, no hay intersección con el eje Y. Y muy importante ver el resumen de hasta aquí lo que hemos visto. Bueno, pues siempre que vayamos a analizar el dominio de una función logarítmica tenemos que tener en cuenta que el argumento tiene que ser mayor que 0. Y a partir de ahí planteamos el argumento y vemos qué es lo que ocurre con la función logarítmica. Ahora, el desplazamiento es muy importante, porque si el desplazamiento es, en este caso, x menos 2, se desplaza hacia la derecha. Y si es x más 2, pues se desplaza hacia la izquierda. El crecimiento, si la base es un número mayor que 1, la función siempre va a ser monótona creciente en todo su dominio. Pero si es un número comprendido entre 0 y 1, la función es monótona decreciente en todo su dominio. Y muy importante es los puntos de intersección. Como la función logarítmica, su argumento nunca puede ser ni 0 ni números negativos, no existe el punto de intersección con el eje Y. Como único va a existir un punto de intersección con el eje Y es excepcionalmente si la gráfica de la función se traslada hacia la izquierda, porque sufre un desplazamiento de X unidades hacia la izquierda. Y entonces 0 excepcionalmente queda incluido en el dominio de esa función desplazada. Entonces ahí sí va a existir un punto de intersección con Y, de lo contrario, nunca existe. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Se quedan muchísimas funciones fuera, muchas más, pero no da tiempo. Quise tomar un ejemplo típico de las más importantes. Muchísimas gracias por haber participado de la clase de hoy. No se olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita para que puedan estar al tanto cuando es que suba una nueva clase y compartan, den like, porque quizás, y solo quizás, los estudiantes, algunos puedan comprenderlo mejor de esta forma. Así que recuerden, los espero mañana.